Siempre la salud ha sido motivo de mucha controversia, de mucho debate, ¿verdad? De mucha confrontación, siempre ha sido así, porque la mala salud está, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, socialmente determinada por intereses económicos, ¿verdad? Que están detrás de los factores que causan mala salud. Eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy, y cómo es que eso, digamos, en la medida en que las poblaciones se han ido comprendiendo, investigando e interiorizando cómo es que se genera, cómo es que la gente se enferma, cómo es que la gente se muere, en la medida que eso se va entendiendo, la gente tiene mayores o mejores herramientas para poder reivindicar su derecho a la salud, ¿verdad? Nosotros concebimos la salud, y eso es la base fundamental de todo el proceso de la reforma, como un derecho humano fundamental. Quiere decir que la salud es una cuestión inherente a todas las personas, por el solo hecho de ser personas, ¿verdad? Tienen derecho a la salud, y eso no puede depender de la cantidad de dinero que cada persona anda en su bolsillo. El Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud a toda la población, independientemente de su capacidad de pago, independientemente de su posición social, independientemente de su salario, ¿verdad? Independientemente de su raza. Entonces, eso es, digamos, la esencia de la reforma, y en eso hemos venido trabajando a lo largo de estos 7 años, ¿verdad? Tratando de garantizar ese derecho a la población. Por tanto, el proceso de reforma, por ejemplo, no debe construir un sistema de salud para los pobres, ¿verdad? Porque cuando se construye un sistema de salud para los pobres, termina siendo un sistema de salud que solo entrega paquetes básicos, un programa materno-infantil, un programa de un paquete para la diarrea o para las infecciones respiratorias, y hasta ahí, ¿verdad? Porque se considera que los pobres son inferiores a las personas y que no tienen derechos igual que el resto de la población. Entonces nosotros estamos obligados a desarrollar un sistema de salud equitativo que sirva a toda la población, que garantice su derecho a la salud a toda la población. De eso se trata la equidad, y de eso se trata la atención primaria de salud. Esto lo vamos a desarrollar, digamos, en la próxima hora, y como esto, digamos, es como la base conceptual, ¿verdad? Lo hacemos hasta hoy y no al inicio, porque es bueno comprender y entender las cosas que se han hecho, cómo se ha modificado el modelo de atención, cómo se ha modificado el modelo de financiamiento, cómo se ha modificado el modelo de gestión, para que ustedes vean que esos cambios que se han hecho responden a esta situación, a esta base conceptual que es la atención primaria de salud, y que es lo que nos permite seguir avanzando y desarrollando cada vez más elementos que nos permitan llevar salud a toda la población, ¿verdad? Y no hacer, como decíamos al inicio, depender esa salud de la cantidad de dinero que cada persona anda en su bolsillo, ¿verdad? En algunos programas televisivos que hemos tenido en esta semana, yo hacía énfasis, por ejemplo, en que las personas que antes llegaban al Hospital Rosales tenían, para hacerse una diálisis peritoneal o para que lo dieran por una enfermedad renal crónica, tenían que tener por lo menos $50 en la bolsa para poder llegar, porque en el Hospital Rosales, y eso se olvida fácilmente, si en el Hospital Rosales hace apenas 7 años, ¿verdad?, se cobraba $5 por la consulta, ¿verdad? Se cobraban $30 por los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Se cobraba por la diálisis peritoneal, se cobraban $300 por una tomografía axial computarizada, se cobraban $300 por una resonancia magnética nuclear. No había laboratorio de inmunohistoquímica y se mandaban los pacientes que fueran a hacerlo a laboratorios privados, donde les cobraban $50 por un análisis. Entonces, ¿eso qué sucedía? ¿Qué hacían? Sencillamente la gente que no disponía de esa cantidad de dinero no iba al hospital, se autoexcluía de ir, ¿verdad? Entonces el sistema de salud era un sistema excluyente, ¿verdad? Hoy se quejan, ¿verdad?, algunos compañeros con algunos colegas al interior del Hospital Rosal, pero olvidan que cuando ellos estaban, antes de 2009, solo habían ahí
la mitad de las máquinas de diálisis peritoneal que hay hoy, y la mitad de las máquinas de hemodiálisis que hay hoy, y la mitad de las camas en el servicio de nefrología que hay hoy, y la mitad del personal que hay hoy, ¿verdad? Entonces, es una situación donde hoy se hace el doble de intervenciones de diálisis peritoneal y de hemodiálisis que se hacía entonces, ¿verdad? No es que hoy haya más enfermos renales que antes, ¿verdad? Antes incluso se utilizaban más plaguicidas que hoy. Era sencillamente que la gente que no tenía, ¿verdad?, el dinero para hacer eso se moría en su casa, no llegaba al hospital, ¿verdad? Hoy llegan y reciben atención, ¿verdad? Entendemos que todavía hay limitaciones, que son limitaciones que no dependen del gobierno, ¿verdad? Se ha generado una crisis artificial. Nosotros, cuando fuimos oposición, jamás negamos el financiamiento de los bonos. Hoy se ha negado el financiamiento de los bonos para poder financiar el presupuesto, ¿verdad? No declaramos inconstitucional ningún proceso que contribuyera a llevar salud a la población. Hoy nos declararon inconstitucionales las compras directas de medicamentos. Aprobaron con 3 meses de retraso el presupuesto. Entonces, todas estas circunstancias hacen que los medicamentos que debieron haber entrado en marzo o en abril, hoy van a entrar hasta en julio o en agosto, ¿verdad? Por todo el retraso de los procesos administrativos y por todo el retraso en la llegada del dinero para la compra y el funcionamiento del sistema. Entonces, es una crisis generada por ellos y nos quieren hacer pagar los costos de la crisis que ellos han generado. Es una situación completamente perversa, ¿verdad?, en el que calculan los enfermos y los muertos para luego reclamar con esos enfermos y esos muertos que ellos han provocado, ¿verdad?, y echar la culpa. Entonces, eso me parece que es una cuestión que es importante, porque lo que está detrás de eso es sencillamente la recuperación del poder político, ¿verdad? Y no miden el daño que se hace a la población, ¿verdad? Y calculan con mente fría los enfermos y los muertos que son necesarios para generar una crisis que cambie el modo de pensar de la población. Entonces, me parece que eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad?, que lo compartamos, ¿verdad?, y que si alguien tiene dudas nos lo diga, porque nosotros tenemos elementos para demostrar eso y más, ¿verdad? Pero entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, porque es importante tenerlas en cuenta para saber por qué la salud era como era antes de 2009 y por qué es hoy lo que tenemos con el proceso de reforma, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad?, que persigue esta charla son 2. En primer lugar, que los integrantes de los equipos comunitarios de salud familiar comprendan las bases históricas y conceptuales de la atención primaria en salud. La atención primaria de salud que nosotros promovemos es una atención primaria de salud integral. Más adelante explicaremos qué es eso de integral y selectiva, que son las 2 formas, ¿verdad? Inicialmente no había 2 formas de atención primaria, simplemente había atención primaria en salud, ¿verdad? Pero con posterioridad se trató de limitar la atención primaria cuando se vio que eso promovía la organización de la gente y los reclamos de la gente por su derecho a la salud. Entonces se trató de hacer una atención primaria más limitada, y eso es lo que se conoció como atención primaria de salud selectiva. Y para recuperar el concepto original, ¿verdad?, se volvió a él y se le llamó, para diferenciarla de la atención primaria en salud selectiva, atención primaria en salud integral, pero es el modelo original realmente. La atención primaria en salud integral es el modelo original, ¿verdad? Entonces, el otro objetivo es que ustedes puedan comprender para su correcta aplicación en sus territorios de trabajo los pilares de la atención primaria de salud, es decir, los elementos básicos de la atención primaria de salud, conocerlos para que lo puedan aplicar creativamente en sus comunidades o en las comunidades que visitan y con las que van a trabajar. Es importante, como decíamos, ¿verdad?, y eso es lo que enfatizaba al inicio de la charla, que en el mundo hay un pensamiento hegemónico, un pensamiento que depende de las, digamos, de los
de las grandes corrientes que orientan la manera de gobernar, la manera de distribuir los recursos. Y eso es, digamos, el pensamiento hegemónico, el pensamiento que priva en la mayor parte de la humanidad sobre cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe gobernar, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento hegemónico ha sido siempre funcional al mercado y al capital, es decir, ha estado en función de generar ganancias y de reproducir el capital invertido. Y todo gira alrededor de esa situación, incluyendo la salud, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento hegemónico, ¿verdad?, hace que adoptemos sus concepciones y las incorporemos nosotros a nuestro pensamiento, ¿verdad? Casi sin darnos cuenta, eso se nos va metiendo y se convierte en una guía que nos orienta hasta cómo comportarnos, ¿verdad?, en cualquier situación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esta hegemonía planetaria del capital, ¿verdad? Es el capital y la generación de ganancias lo que mueve, ¿verdad? Entonces, hay que mantener el sistema de salud público en condiciones precarias para que la gente pierda confianza en él y se vaya a buscar el sector privado, ¿verdad? Hay que hacerle a la gente creer que todas las enfermedades solamente se resuelven con medicamentos, para que no ocupe nada para resolver su salud que no sean medicamentos, compre medicamentos, aunque estos sean a precios inalcanzables para la población. Entonces es un modelo de pensamiento que orienta hacia eso, es lo que se conoce como el modelo biomédico, ¿verdad? Que trata de resolver todo obviando las causas, ¿verdad? Por ejemplo, trata de resolver las enfermedades renales crónicas, la insuficiencia renal, con diálisis peritoneal y con trasplantes renales, y oculta o ignora que la causa de eso son los plaguicidas. Entonces no prohíben los plaguicidas, porque eso daña el capital y disminuye las ganancias. Pero entonces no prohíben los plaguicidas, sino que le hacen creer a la gente que la solución está en la diálisis y en los trasplantes, no en prohibir los plaguicidas o en hacer agricultura orgánica, ¿verdad? Tratan de resolver el problema de los quemados con unidades de cuidados intensivos, ¿verdad?, con unidades de quemados, con mayor contratación de cirujanos plásticos para que atiendan a los quemados, y no en prohibir los productos pirotécnicos, porque eso reduce la ganancia, reduce el capital, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, el pensamiento hegemónico, ¿verdad?, que nos mete en la cabeza, ¿verdad?, una concepción equivocada, ignorando las causas de la enfermedad y la necesidad de atacar las causas de la enfermedad, ¿verdad?, y no solo estar viendo las soluciones curativas. Claro, si va a haber un quemado, por supuesto que hay que atenderlo y curarlo, ¿verdad? Pero fíjense, nosotros, por ejemplo, ahí en el club, creo que les contaba a ustedes, 600 niños quemados todos los años, entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, todos los años, 600 niños, ¿verdad? Entonces, que cuando nosotros les preguntamos a los pediatras, a los mejores pediatras de este país, ¿verdad?, cómo se les ocurría que debíamos resolver el problema, eso nos dijeron: hay que hacer una unidad de cuidados intensivos en el club, hay que hacer una unidad de quemados, hay que contratar para cirujanos plásticos. Y eso hicimos, y costó millones de dólares eso. Y hoy tenemos una unidad de cuidados intensivos en el club que es la mejor de Centroamérica, ¿verdad? Y los cirujanos plásticos y los pueden en su teléfono estar siguiendo ahí la evolución de sus pacientitos, ¿verdad? Y eso está bien que se tenga, ¿verdad?, porque los niños que ya han quemado ahí merecen el mejor tratamiento y recuperarse y todo eso. Pero ¿redujo eso el número de quemados? No lo redujo. Se siguieron quemando 600 niños todos los años. ¿Quién lo redujo? La ley de regulación de productos pirotécnicos. Eso nos bajó tan pronto como se pronunció, ¿verdad? 3 meses después, o en ese año, la ley de regulación de productos pirotécnicos nos bajó los quemados de 600 a 120 niños quemados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Verdad? O sea, las unidades de cuidados intensivos para curar a los niños son necesarias, pero no podemos pensar solo en eso, ¿verdad? No debemos pensar solo en los servicios, ¿verdad? No puede ser. ¿Cuánto hace
¿Cuánto hace? Ustedes deben de tener memoria. ¿Cuánto hace que este Ministerio de Salud tiene un programa de prevención de los, ¿cómo se llama?, de las muertes maternas? Si eso tiene por lo menos 25 o 30 años. La cuestión de las demoras, ustedes recuerdan la demora obstétrica 1, la 2, la 3, etc. ¿Verdad? Eso no logró cumplir el objetivo del milenio de reducir las muertes maternas. ¿Qué hizo? ¿Qué fue la diferencia antes de 2009 y el proceso de reforma que hizo que se redujeran las muertes maternas? Los hogares de espera materna, los promotores de salud, el control prenatal, ¿verdad?, el seguimiento, el Foro Nacional de Salud que trabajaba con los promotores para andar persiguiendo a las embarazadas hasta que se inscribieran y siguieran su control prenatal. Eso es, ¿verdad? Digamos, aparatos sofisticados, aunque los hay, los hemos adquirido con la reforma, pero no es eso lo que ha bajado la muerte materna, ¿verdad? El hospital de maternidad, antes todos los partos normales casi se atendían en el hospital de maternidad, ¿verdad? Y el hospital de maternidad no podía atender los embarazos de alto riesgo obstétrico, que son los que les tocaban, porque estaba atendiendo partos normales, ¿verdad? Y porque había 2 y 3 pacientes en cada cama del hospital de maternidad. Eso hace 7 años, usted entraba a cualquier servicio de maternidad y encontraba eso, 2 y 3 pacientes enchachadas ahí, ¿verdad?, en la cama, porque no cabían, ¿verdad? Hoy eso no lo ven, no se ve. El número de partos del hospital de maternidad o el hospital de la mujer hoy, ¿verdad?, ha bajado a menos de la mitad, y hoy sí pueden atender lo que les toca, que son los embarazos de alto riesgo obstétrico. ¿Por qué? Porque desarrollamos salas de partos completamente equipados con ginecobstetra las 24 horas en todos los hospitales departamentales, porque organizamos los hogares de espera materna, que fue una experiencia de la comunidad, una experiencia de atención primaria de salud que desarrolló la comunidad. En 2009 solo había un hogar de espera materna en todo el país, y ese estaba en Perquín, ¿verdad? Y allí nosotros vimos de que las mujeres se morían menos que en el resto del país, y fuimos a ver la experiencia y dijimos, esto es lo que hay que hacer. Entonces organizamos 21 hogares de espera materna, cada uno cerca de una sala de parto. Ahí las mujeres pueden llegar, ustedes lo saben, 15 días antes de la fecha probable de parto, tengan o no tengan dolores, y allí esperan que se desencaden su trabajo de parto y son trasladadas rápidamente, cuando eso sucede, al hospital inmediato, que ahí está, ¿verdad?, unas cuantas cuadras de distancia. Entonces, claro, ¿qué sucedía antes? Llegaba la mujer con dolores y le decían, no es todavía trabajo de parto, vaya a estar a su casa y regrese cuando tenga los dolores cada 5 minutos. Pues no era eso lo que les decíamos a las mujeres, eso les decían. ¿Y qué pasaba? Que cuando iba de regreso tenía el parto, ni siquiera alcanzaba a llegar a su casa, ¿verdad? Entonces, eso no sucede hoy, ¿verdad? Eso lo ha posibilitado la reforma, ¿verdad? Cuando nosotros asumimos en 2009 el sistema, se morían 80 mujeres, ¿verdad? Teníamos una tasa de casi 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Hoy se mueren 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? Estamos entre los 5 países de toda América Latina que tienen la tasa más baja de mortalidad. Eso es por la atención primaria de salud, no fue por las demoras obstétricas y por esto y por el programa, no fue por eso, fue por la comprensión, ¿verdad?, de la necesidad primaria de las embarazadas, ¿verdad?, de que es el futuro de nuestro país el que estamos ahí protegiendo y garantizando. Eso es. Bueno, pero sigamos con la presentación. La hegemonía, como decíamos, se expresa en ese modelo médico, un modelo biologicista que se centra en la enfermedad, no en la salud, ¿verdad? No se centra en la salud, se centra en la enfermedad, por eso es biologicista, ¿verdad? Que se centra en lo individual y no en lo colectivo, ¿verdad? No trata de resolver el problema de toda la comunidad, ¿verdad?, sino que únicamente de cada persona,
¿verdad? Porque verlo colectivamente como una necesidad de la población es peligroso para el capital y es peligroso para el mercado, ¿verdad? Entonces se ve individualmente, ¿verdad? Es ahistórico, es decir, no le da seguimiento, nos hacen olvidar lo que acaba de pasar hace apenas 7 años, ¿verdad? No nos recuerdan que se cobraba por todo, no nos recuerdan que cuando nosotros llegamos encontramos los entierros de medicamentos. ¿Recuerdan los entierros de medicamentos? En todas las unidades y en todos los almacenes se compraban medicamentos que estaban a punto de vencerse. ¿Por qué? Porque el dinero público servía para pagarle las pérdidas a las farmacéuticas y a los laboratorios nacionales. Todos los presidentes del periodo neoliberal están en el negocio de medicamentos. Saca, Calderón Sol, Flores, Cristiani, todos ellos están en el negocio de medicamentos. Todos lucraban con eso. Mientras más enferma la población, mejor, porque más medicamentos vendían, ¿verdad? Entonces es una situación donde los intereses económicos se sobreponen a los intereses de la población, ¿verdad? Entonces, y nos hacen olvidar esa historia, ¿verdad? No nos la recuerdan, la ocultan, ¿verdad? Nos la ocultan. Por eso yo se la recuerdo, porque eso pasaba aquí hace apenas 7 años, ¿verdad? Hace apenas 7 años teníamos los precios más altos del mundo en medicamentos. Hace apenas 7 años no teníamos ni un hogar de espera materna. Hace apenas 7 años habían 2 mujeres en cada cama del hospital de maternidad, ¿verdad? Hace apenas 7 años las mujeres parían en el camino porque eran rechazadas por el sistema. Entonces eso no debemos olvidarlo, no podemos regresar a ese pasado, ¿verdad? Eso es extremadamente importante. Bueno, seguimos. Entonces ese modelo médico hegemónico se legitima jurídica y académicamente a través de un conocimiento que se proclama como científico y descalifica otros tipos de conocimientos y prácticas, ¿verdad? No se ocultan las prácticas ancestrales, prácticas de nuestros antepasados que eran válidas para curar enfermedades. Se han perdido, se han ocultado, ¿verdad? Han desaparecido, ¿verdad? Hoy hay investigaciones que tratan de recuperarlas y buscar cómo es que nuestros antepasados vivían en armonía con el medio ambiente y no teníamos cambio climático, ni teníamos todas estas cosas que hoy nos están matando y que cada vez nos ponen en mayor nivel de peligro, ¿verdad? Entonces todo eso hace el modelo médico hegemónico, ¿verdad? Ignora las causas sociopolíticas que subyacen a los problemas de salud, como los pesticidas detrás de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Como el tabaco detrás de todo el cáncer de pulmón, ¿verdad? Las causas, ¿verdad? Como los productos pirotécnicos detrás de los niños quemados, ¿verdad? Entonces el modelo biomédico ignora eso y entonces viene quemado, hay que curarle la quemadura, viene con insuficiencia renal, hay que hacerle un trasplante, ¿verdad? Entonces no ataca las causas, no identifica las causas ni soluciona las causas, las oculta, ¿verdad? Se centra en la persona, en el individuo, ¿verdad? Y en su problema específico, tratando de ocultar las verdaderas causas de la enfermedad, ¿verdad? Plantea, ¿verdad?, que la mala salud de los pobres es por ignorancia y superpoblación, no por el empobrecimiento del tercer mundo a manos del primero, ¿verdad? ¿Por qué es que debemos tanto nosotros? ¿Por qué es que estamos tan enjaranados? ¿Verdad? Nosotros pagamos, todos los años pagamos casi el doble del presupuesto de salud, lo pagamos en intereses por la deuda externa. En intereses, nosotros estamos pagando, no estamos pagando la deuda, estamos pagando lo que se llama el servicio de la deuda, los intereses. ¿Han visto ustedes cuando hacen un préstamo para comprar una casa o para cualquier cosa? Los primeros meses o años pagan puros intereses, ¿verdad? Porque los bancos así son, ¿verdad? No le cobran primero la deuda y después los intereses, sino que cobran primero los intereses, porque si usted deja de pagar, siempre queda enjaranado, ¿verdad? Entonces lo mismo hacen esto con los países.
como bancos que son, cobran los intereses primero, ¿verdad? Y como cada vez pagan, entonces después hacen más préstamos, pues como no podemos pagar los intereses, no nos alcanza, entonces nos hacen préstamos para pagar los intereses. Entonces nos crece más la deuda y nos crecen más los intereses. Es una trampa, ¿verdad?, de la cual los países no pueden salir. De esa manera es que los países desarrollados son desarrollados y los países subdesarrollados son subdesarrollados, ¿verdad? Eduardo Galeano decía, el escritor argentino, la historia del desarrollo, decía, es la historia del subdesarrollo ajeno. Es decir, ellos son desarrollados porque nosotros somos subdesarrollados. Necesitan que estemos subdesarrollados para poder ellos seguir siendo desarrollados, ¿verdad? Es una trampa, ¿verdad? Entonces, también el modelo necesita de la alianza de los médicos con las empresas nacionales e internacionales, con las transnacionales farmacéuticas sobre todo, y con las transnacionales que venden los equipos de alta tecnología. Hay una alianza perversa ahí, ¿verdad?, entre algunos colegas que, aunque el equipo, qué sé yo, solo tenga una ligera modificación con respecto a la edición anterior, están queriendo tener la última generación y obligando a gastar en comprar tal cosa y tal otra, porque ese da tal cosita más, ¿verdad? Y eso supone una gran millonada de inversión para sustituir el equipo anterior por el nuevo. Entonces eso hay que tener, por eso es que nosotros el proceso de reforma ha creado una dirección de evaluación de tecnologías sanitarias para evaluar la pertinencia de incorporar o no una nueva tecnología, y recurrimos a ella para que nos oriente técnicamente sobre qué conviene, por ejemplo, qué vacunas conviene comprar y qué vacunas no conviene comprar, porque cada vacuna que compramos es una millonada que gastamos. Fíjense la vacuna del neumococo, ¿verdad? ¿Cuánto costaba la vacuna del neumococo en el sector privado? $100 la dosis. $100 la dosis. Eso cobraban los pediatras. Entonces, y solo tenían acceso a ello, ¿verdad?, la oligarquía, porque eran los únicos que podían pagar $300 por ir a vacunar a sus niños con 3 dosis de neumococo. Nosotros la compramos y la damos gratuitamente a toda la población. Al que llega a vacunarse no le estamos preguntando cuánto gana. Llega a vacunarse y se lo vacunamos. Entonces, eso, porque todos tienen derecho a la salud, ¿verdad? Es una cuestión, la gente paga sus impuestos. ¿Para qué le va a cobrar más por el sistema? Ya no ocupamos sus impuestos, ¿verdad? No, entonces el Estado está obligado a devolver ese servicio o ese dinero en servicios, ¿verdad?, no para enriquecer, ¿verdad?, a los laboratorios farmacéuticos, ¿verdad?, ni a los vendedores de tecnología, ¿verdad?, sino que para garantizarle el derecho a la salud a la población. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Se requiere ese modelo biomédico hegemónico, la alianza de los médicos con las empresas nacionales, tecnologías sofisticadas y costosas, medicamentos caros y peligrosos o inútiles, y oposición al cambio social en defensa de intereses particulares. Esas son cuestiones que el modelo necesita para poder florecer, para poder generar ganancias, para poder reproducir el capital, ¿verdad?, que está en conflicto con llevar salud a la gente, porque o lleva ganancias o lleva salud. Si lleva ganancias va a tener enfermos y va a tener muertos. Si lleva salud no va a tener ganancias. Entonces hay un conflicto. ¿Qué es prioritario? ¿La ganancia de estos señores o la salud de la población? ¿Sí? Entonces ahí no hay más, ¿verdad? Tenemos que tomar una opción y trabajar por en un camino, ¿verdad? No podemos hacerlo de otra manera. Bueno, entonces, en relación con los antecedentes inmediatos de la atención primaria en salud, ¿verdad?, a mediados del siglo XX comenzaron a generarse nuevas ideas, ¿verdad?, nuevas ideas en vista de ese rumbo que tenían los sistemas de salud, que solo se dedicaban a curar, que no prevenían la enfermedad, que no promovían la salud, sino que solo curaban, y curaban mal además, ¿verdad? Entonces comenzaron a nacer nuevas ideas, ¿verdad? Estas ideas, una de las primeras fue el modelo de necesidades básicas, ¿verdad? Pero este modelo original de necesidades básicas estaba también sesgado
por el modelo biomédico, ¿verdad? Aunque la gente decía, hay que ver estas necesidades, cómo es esta cuestión, ¿verdad?, de que hay que tener sano el ambiente para que no nos enfermemos, ¿verdad?, que hay que recoger la basura, que no hay que tener la cocina de leña dentro de la casa, que todas estas cosas, ¿verdad?, pueden ayudar a que no nos enfermemos y que no tengamos que ir al hospital o a consultar al médico, ¿verdad? Entonces, aun cuando esas cosas fueron, digamos, las cosas que inicialmente se conceptualizaron, la gente poco a poco se dio cuenta de que no era suficiente, ¿verdad? Y comenzaron a ver otras experiencias, ¿verdad? Como el progreso de salud. Hoy China es un país desarrollado, pero en aquel entonces China era uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad? Y tenía unos, digamos, agentes de salud que eran conocidos como los médicos descalzos, ¿verdad? Eran conocidos como los médicos descalzos, eran algo así como nuestros promotores, ¿verdad? Pero en condiciones muchísimo más precarias, ¿verdad? Que andaban en la comunidad viendo las condiciones de la gente y tratando de construir una salud mejor. Entonces, no eran médicos egresados de las universidades, ¿verdad? Pero sí tenían conocimiento de las necesidades de su comunidad, vivían en la comunidad y estaban en estrecho contacto con ellos, entonces conocían sus necesidades. Entonces esa experiencia fue una cuestión también que revolucionó, ¿verdad?, el pensamiento en salud de esos años, de los años 60, ¿verdad?, de los años 50 y 60, porque los chinos con estos médicos descalzos comenzaron a tener mejores niveles de salud y eso llamó la atención de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que un país tan pobre puede estar mejorando su salud sin tener, ¿verdad?, millares de médicos, ¿verdad?, o centenares de miles de enfermeras trabajando allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es que esto, ¿verdad?, es que está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que ellos mejoran su salud, ¿verdad?, y que no están siguiendo lo que pasa en el resto digamos, del mundo. Y también hubo muchas iniciativas populares y de ONGs en el tercer mundo, muchas de ellas acá en Centroamérica, ¿verdad?, en El Salvador, en Guatemala, ¿verdad?, en la Nicaragua de los años 80, en muchos de estos países surgieron iniciativas desde las organizaciones no gubernamentales y también desde las mismas comunidades, ¿verdad?, que gestionaban la salud de la gente y que resolvían problemas porque los gobiernos se habían retirado porque había guerrilla, estaban en confrontación o por lo que fuera, o porque no llegaban, porque no les importaba, como en Guatemala, que no atendían a los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces ellos organizaban sus propios sistemas locales de salud, ¿verdad?, sin médicos y sin recursos, digamos, universitarios formados. Entonces todas esas iniciativas, ¿verdad?, conducieron a un nuevo modelo que se llamó Atención de Salud Basada en la Comunidad, ASDC, ¿verdad? Ese modelo de atención en salud basada en la comunidad es como el antecedente más remoto de la atención primaria de salud. Como ustedes pueden ver, este antecedente de la atención primaria de salud es una experiencia comunitaria, ¿verdad? No nació de las universidades, nació de las comunidades, así como nació aquí el lugar de espera materna, que nació en Pekín, una experiencia de la comunidad, o como nacieron los ecos. ¿Cómo creen ustedes que nacieron los ecos aquí en el país? ¿Quién sabe a quién se le ocurrió eso de los ecos? ¿Verdad? ¿Fue una idea brillante de la doctora Rodríguez? ¿O de quién? ¿Cómo creen ustedes? ¿Sí? No, según mencionaban la pasada, que comunidades remotas del cantón que carecían de la salud y entre ellos mismos que se organizaron, ¿verdad? Y así fue como ellos le iniciaron como un comité para comité de salud y luego ya lo conformaron como un eco. Más o menos, ¿verdad? Nosotros, fíjense que cuando llegamos, bueno, se habían hecho algunos estudios de algunas comunidades que durante el conflicto armado el Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación se retiraron, ¿verdad?, de las zonas más conflictivas del país, se retiraron. Entonces la población quedó completamente, digamos, abandonada.
Entonces hubo algunas experiencias de la comunidad, organizativas de la comunidad, como citaba el compañero, que organizaron a la gente y comenzaron a gestionar su salud. Una de estas comunidades fue Guarjila, en Chalatenango. Guarjila desarrolló en Guarjila y en las comunidades vecinas un sistema comunitario de salud, ¿verdad? Un sistema comunitario de salud que así se llamó, Sistema Comunitario de Salud de Guarjila, ¿verdad? Tenían una sede allí que era la clínica Ana Manganaro, se llamaba, que estaba allí en Guarjila, pero tenían organizada toda la comunidad, ¿verdad? Por cantones, por barrios, por caseríos, ¿verdad? Y en cada uno de esas concentraciones poblacionales chiquitas, porque eran pequeñas, tenían y desarrollaron la figura del promotor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vimos y estudiamos esa experiencia antes de ser gobierno, cuando estábamos en la universidad, vimos que ellos tenían, fíjense, 1/3 de desnutrición del promedio nacional, que no habían tenido muertes maternas en alrededor de 5 años, que no habían tenido muertes por enfermedades infecciosas en niños por aproximadamente unos 4 años, ¿verdad? Vimos una serie con la licenciada Elías, ¿verdad? Hicimos ese estudio, ¿verdad? Vimos una serie de cuestiones que nos llamaron la atención. ¿Cómo es esto? Dijimos nosotros que aquí no hay unidades de salud, no hay hospitales, ¿verdad? Pero esta gente no tiene, ¿verdad? Ha logrado niveles de salud que son superiores al del resto del país, donde sí hay, ¿verdad? Entonces fuimos a ver, ¿verdad? Entonces ellos tenían esos equipos, ¿verdad? Unos equipitos, ¿verdad? Organizados por promotores de salud, y había un médico en todo eso, ¿verdad? Entonces, y claro, el médico daba capacitaciones, ¿verdad? Formaba a la gente y todo esto, pero el trabajo fundamentalmente era desarrollado por estos equipos. Ahí nació la idea. Fue una experiencia de la comunidad, al igual que fue la experiencia del hogar de espera materna, que se rescató y se incorporó al sistema. Porque nosotros dijimos, no, esto es lo que hay que hacer, hay que guarjilizar el sistema de salud, ¿verdad? Si realmente queremos llegar hasta el último rincón del país, ¿verdad? Tenemos que hacer esto. Y entonces se pensaron los ecos, pero se pensaron los ecos pensando en Guarjila y viendo la comunidad esta, ¿verdad? Entonces ahí nació, ¿verdad? No fue una idea luminosa de ninguno de nosotros, fue una experiencia de la comunidad, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue identificar, ¿verdad? Y tratar de generalizar la experiencia, y así nacieron los ecos, y los ecos han resuelto el problema, ¿verdad? Somos uno de los 5 países con la más baja tasa de mortalidad en el continente. Solo, fíjense, nosotros tenemos ahorita 27 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Están arriba de nosotros Uruguay, que tiene 13 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, casi la mitad de lo que tenemos nosotros. Chile, que tiene 22 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Costa Rica, que tiene 25 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Y estamos empatados con Trinidad y Tobago y con Granada en el 5.º lugar, 4.º y 5.º lugar. Entonces, somos los países que tenemos, es un club exclusivo de 5 países que tienen la tasa de mortalidad materna más baja de toda Latinoamérica. Es algo como para sentirse orgulloso. Y no podemos darnos el lujo de salirnos de ese club. Tenemos que seguir mejorando la mortalidad materna, ¿verdad? Entonces, eso es un logro de la atención primaria de salud llevada al sistema, ¿verdad? Como una cuestión del sistema. Entonces, decíamos que todas estas cosas condujeron a ese nuevo modelo que fue conocido como la atención en salud basada en la comunidad, ¿verdad? Estos estaban basados en los promotores de salud, en la autosuficiencia y el uso de recursos de poco costo, que daba prioridad a la prevención, que hacía mucho énfasis en la educación en salud, ¿verdad? Y que tenía, digamos, mucha confianza en desarrollar el liderazgo y la participación de la comunidad, ¿verdad? Y que todos estos elementos eran fundamentales, ¿verdad? Debía haber promotores, pero estos promotores debían estimular el liderazgo, ¿verdad? Y la organización de la comunidad, ¿verdad? Y debía haber trabajo en equipo,
¿verdad? Entre los recursos, digamos, con mayor capacidad obtenida en las universidades y todo eso, los promotores de salud y la comunidad. ¿Verdad? Esa era la fórmula, ¿verdad? Para poder llevar salud para todos. No era una cuestión exclusiva de los médicos o exclusiva de las enfermeras, ¿verdad? Tampoco podía hacerse solamente con el promotor o solamente con la comunidad, sino que había que dar una funcionalidad al trabajo en equipo, ¿verdad? Y a la tarea que cada quien debía desarrollar para que al final tuviéramos una población más saludable, ¿verdad? Para que la población que teníamos asignada bajo nuestra responsabilidad estuviera cada vez con mejores niveles de salud. Entonces, estos programas de salud basados en la comunidad comienzan a incorporarse a los sistemas nacionales de salud en los años 70. ¿Verdad? Aquí todavía existía la tiranía militar en ese entonces, ¿verdad? Pero ya en otros países comenzaron a incorporarse estos programas de salud basados en la comunidad como parte de los sistemas, ¿verdad?, nacionales de salud. Entonces, los planificadores en salud, porque había todavía muchos gobiernos dictatoriales, empezaron a hacer propuestas con miedito, porque era peligroso, ¿verdad? Era peligroso decir que organizaran a la comunidad, ¿verdad? Era peligroso que la gente llegara y le dijera que la salud era un derecho, ¿verdad? Entonces la gente lo hacía con miedo, ¿verdad? Porque se jugaba la vida en esa cuestión, ¿verdad? Era peligroso darle participación a la comunidad, ¿verdad? Darle prioridad a la prevención y no a la curación, darle prioridad al sector rural, ¿verdad? Y ver la enfermedad en su contexto, no solamente el enfermo específico, individual, las personas, sino que ver, ¿verdad?, que aquí hay un relleno sanitario cerca que no, por eso lo estamos enfermando, ¿verdad? O quizás es esto que no recoge la basura o algo, ¿verdad? O la fábrica que nos está contaminando la quebrada, ¿verdad? Entonces, eso era peligroso, ¿verdad? Y porque obligaba a que las fábricas trataran las aguas y entonces eso reducía un poquito la ganancia. Entonces eso no había que hacerlo, porque la ganancia era lo principal, no la salud de la gente. Perdón. Entonces, grandes gobiernos, ¿verdad?, instituciones comienzan a apropiarse de las nuevas ideas y hablar de la autodeterminación, de la participación comunitaria, del derecho a la salud de la población, ¿verdad? Y entonces esto genera un cambio, ¿verdad? Genera un cambio donde la gente empieza a decir que hay que evolucionar de ese modelo biomédico centrado en los hospitales a un modelo que esté basado en la comunidad, que no solamente se concentre en la cuestión de atender la enfermedad, sino que vea la salud en su contexto, en la comunidad, que es donde se genera, que es lo que condiciona la manera en que la gente se enferma, ¿verdad? Que las neumonías tienen que ver con el hacinamiento en las casas, ¿verdad? Que las diarreas tienen que ver con que la gente no tiene acceso al agua, ¿verdad? Que el dengue, la chikungunya y el zika se dan porque la gente almacena agua, y la gente almacena agua porque no tiene agua, ¿verdad? Entonces hay que darle agua a la gente, ¿verdad?, para que no tenga dengue, chikungunya y zika, ¿verdad? No otras cosas, ¿verdad? Lo otro son medidas de parche, pero lo que la gente necesita es agua, ¿verdad? Entonces, pero eso es peligroso, ¿verdad? Decirlo es peligroso y reclamarlo es peligroso, ¿verdad? Eso sucedía en los años 70, entonces por eso se hacía eso con temor, ¿verdad? Y se hacía clandestinamente. La organización en el campo durante la tiranía militar estaba prohibida por la Constitución. La Constitución prohibía que los campesinos se organizaran. Imagínense ustedes. Entonces cualquiera que se organizaba en una organización campesina ya lo podían capturar porque estaba prohibido por la Constitución, ¿verdad? Entonces todas esas cosas fueron lo que condujeron al conflicto, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que esas concepciones, ¿verdad?, de salud, ¿verdad?, basadas en la comunidad condujeron rápidamente a los programas de salud basados en la comunidad. Al principio con objetivos más humanitarios que políticos, ¿verdad? Pero las violaciones a los derechos humanos de los pobres, que afectaban su salud y elevaban su mortalidad,
generaron componentes sociopolíticos y estimularon las alianzas. Entonces la gente dijo, no, solitos no podemos, tenemos que aliarnos, tenemos que asociarnos y tenemos que pelear por eso. Entonces, esas alianzas que se generaron fueron caminando y evolucionando a amplios movimientos que demandaban salud, que demandaban justicia y que demandaban derechos humanos. Una cosa pues que hasta ese entonces las oligarquías que tenían tremenda ganancia por la venta del café, el algodón, la caña de azúcar, no estaban dispuestos a ceder, no estaban dispuestos a compartir esa ganancia, pero que para que fueran grandes ganancias para ellos necesitaban mantener a grandes sectores de la población en condiciones poco menos que infrahumanas. Bueno, entonces esto es todo el contexto, digamos, ¿verdad? Que hace que en 1978 en la ciudad rusa de Alma-Ata, ¿verdad? Se da ese encuentro de ministerios de salud. Todos los representantes, ahí estuvo El Salvador, ¿verdad? No puedo averiguar cuál era el ministro de salud que estaba en 1978. Valdés. ¿Quién? El doctor Valdés. Ah, el doctor Valdés. Sí, no, el 80. Ah, pues no. El doctor Valdés fue en el tiempo de Duarte, pero. Hasta el 87. Fue antes. No, Astacio fue después. Sí, Astacio fue en el 80 y pico. Nos queda tarea. 83 o algo así. Nos queda tarea. Ajá, queda tarea. Vale, pero ahí estuvo El Salvador. En esa reunión estuvo El Salvador representado y firmó la declaración de Alma-Ata. O sea, El Salvador es signatario de la declaración de Alma-Ata, ¿verdad? Entonces, ahí estuvieron representantes de los ministerios de salud de todo el mundo. ¿Ya? Se dieron cita alrededor de unos 130 o 140 ministros de salud, ¿ya? O representantes, y allí ellos firmaron la declaración de Alma-Ata, que fue presentada allí para aprobación por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Esa declaración de Alma-Ata contenía un plan para poner a disposición de toda la gente servicios básicos de salud, ¿verdad? La declaración de Alma-Ata, dice, me dijo el licenciado Oscar Sánchez, que ustedes la tenían ya, la tienen, ¿verdad? Y la han leído. Solo son 2 paginitas. ¿Verdad? Es un pecado que no la lean, es una cuestión que cambió al mundo completamente, ¿verdad? Son los antecedentes más remotos de lo que hoy son los promotores de salud, ¿verdad? De lo que son hoy los equipos comunitarios, de lo que es hoy el trabajo comunitario de salud. Lean la declaración de Alma-Ata, es muy educativo saber cómo se pensaba en 1978, que fue cuando se empezó a pensar en la comunidad y se dejó de pensar solo en los hospitales, ¿verdad? Allí está contenido esa cuestión, en la declaración de Alma-Ata, ¿verdad? Allí entonces se suscribió un documento inusualmente progresista con implicaciones estructurales y económicas de largo alcance. Fíjense que esto era 1978, faltaban 22 años para llegar al año 2000. Pero allí se suscribió y se planteó la meta que se llamaba Salud para Todos en el año 2000. ¿Verdad? Allí se presentaron documentos que atestaban que en el mundo, en ese entonces, en 1978, había suficientes recursos para que toda la población mundial pudiera llegar a la salud para todos en el año 2000. Dijeron, solamente tenemos que suspender la fabricación de armas y dedicar estos recursos a llevar salud para todos. Solamente tenemos que reducir un poquito las ganancias, ¿verdad? Y ponerlas en función de la salud y vamos a tener salud para todos en el año 2000. Pero la humanidad fue incapaz de hacer eso. Los gobiernos le fallaron a sus pueblos, no cumplieron la meta. No cumplieron la meta. Cuando ya el año 2000 se acercaba, ¿verdad? Y los pueblos vieron que sus gobiernos no les habían cumplido y que no se iba a llegar a la salud para todos en el año 2000, entonces se comenzó a organizar lo que hoy se conoce como el movimiento por la salud de los pueblos. Y en Bangladesh, en el año 2000, en diciembre del año 2000, se convocó en esa ocasión una conferencia
que fuera tan grande como Alma Ata, pero que no convocara a los gobiernos, sino que convocara a los pueblos, ¿verdad? Para demandar a sus gobiernos el incumplimiento de la meta que se habían comprometido a cumplir en el año 2000. ¿Verdad? Ahí nació el Movimiento por la Salud de los Pueblos, que retomó la concepción original de Alma Ata. Pero es otra historia que se la contaremos en otra ocasión, ¿verdad? Aquí lo importante es de que en 1978, cuando faltaban 22 años para el 2000, se planteó que el objetivo debía ser salud para todos en el año 2000, y se hizo un planteamiento integral y progresista de la atención primaria de salud, ¿verdad? Entonces, esto es una imagen, miren, de ese cónclave, de esa reunión, ¿verdad? Donde están reunidos ahí todos los ministros de salud de todo el mundo, ¿verdad? En este enorme auditorio, ¿verdad? Donde la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, ¿verdad? Convocaron a ese encuentro mundial de ministerios de salud en Alma Ata en 1978. Entonces, los postulados básicos, ¿verdad?, de la atención primaria de salud, ¿verdad?, parten de una concepción de salud que centra, ¿verdad?, los pilares esenciales en la participación social, ¿verdad?, y la organización comunitaria. Dice, la gente debe participar, pero debe organizarse, ¿verdad? Debe organizarse para participar. La gente debe participar a través de su liderazgo comunitario, ¿verdad? Buscar, estimular, desarrollar capacidades en los líderes comunitarios para que participen, para que reivindiquen su salud. Es una cuestión básica de la atención primaria de salud. Por eso es que nosotros incluimos como uno de los ejes estratégicos del proceso de reforma el Foro Nacional de Salud, porque el Foro Nacional de Salud reúne a los líderes comunitarios y les desarrolla la capacidad de participar, ¿verdad? Ustedes han visto cómo en los comités, los que han tenido la oportunidad de integrar ¿cómo se llaman estos? Comités de Contraloría Social, ¿verdad? Cómo la gente poco a poco va aprendiendo a participar y cómo cada vez más entiende lo que es su derecho a la salud, ¿verdad? Y puede trabajar con las unidades. A veces un poco hay conflictos y todo eso, pero poco a poco el resultado global es que la salud va mejorando progresivamente. Las condiciones de los establecimientos, la calidad de los servicios, la organización de la comunidad, el conocimiento de las necesidades de la comunidad por los profesionales, todo eso va mejorando en la medida en que la gente desarrolla su liderazgo y hace planteamientos, ¿verdad?, al Ministerio de Salud en este caso. Entonces, la participación social, la organización comunitaria, el trabajo intersectorial, ¿verdad? Porque como ven, el problema de la enfermedad renal crónica, como decíamos, no es solamente unidades de diálisis y trasplantes renales, ¿verdad? Entonces hay que prohibir los pesticidas y por eso hay que trabajar con el Ministerio de Agricultura, hay que trabajar con la Asamblea Legislativa, hay que convencer al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Para controlar las epidemias de dengue, chikungunya y zika, tenemos que trabajar con los alcaldes, ¿verdad? Tenemos que trabajar con ANDA, tenemos que movilizar al ejército para que nos ayude a terminar con los criaderos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama trabajo intersectorial. Es la comprensión, fíjense bien, es la comprensión que los problemas de salud no se solucionan únicamente por el sector salud. Necesita, ¿verdad?, necesita del trabajo intersectorial, trabajar con otros sectores que no son salud, con agricultura, con educación, con vivienda, con hacienda, ¿verdad?, con una gran cantidad de sectores que no son el sector salud, ¿verdad? Mucha gente confunde el trabajo intersectorial con el trabajo intrasectorial. El trabajo intrasectorial es el que se da con los actores del Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, el trabajo que hacemos con el Seguro Social, con Bienestar Magisterial, ¿verdad?, con el Instituto de Rehabilitación Integral, con Fosalud. Ese es trabajo intrasectorial, ¿verdad? Son dentro del sector salud. El trabajo intersectorial es el trabajo con otros sectores que no son salud, con agricultura, con alimentación, con vivienda,
con ANDA, ¿verdad? Con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esos son otros sectores, ¿verdad? Y es el trabajo que hacemos ahí, es el que se conoce como trabajo intersectorial, ¿verdad? Porque ¿cómo creen ustedes que se resuelve el embarazo adolescente? ¿Lo puede resolver solo el sector salud? No, ¿verdad? ¿Cuántos embarazos adolescentes tenemos nosotros por año? ¿Quién sabe? 25.000 aproximadamente, ¿verdad? Probablemente un poco más, pero por ahí. De 100.000 embarazos que tenemos todos los años, ¿verdad? 25.000 son de adolescentes, ¿verdad? Entonces, y como los adolescentes en general son bastante sanos, casi no llegan a los hospitales, entonces ni a las unidades de salud, ¿verdad? A los que podemos ver ahí son las adolescentes que ya llegan embarazadas, pero lo que queremos es que no se embaracen, ¿verdad? Está bien que las atendamos cuando están embarazadas y que hagamos lo posible para que su embarazo vaya bien y para que tengan bien su parto, ¿verdad? Pero ahí lo más que podemos hacer es darle educación para prolongar o postergar el segundo embarazo adolescente, ¿verdad? Pero ¿cuántos adolescentes hay en este país? 2,5 millones de adolescentes, y esos no llegan al sistema de salud, ¿verdad? Entonces el trabajo para evitar el embarazo adolescente no lo puede hacer salud, ¿verdad? Es trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Con las comunidades. Ahí es donde hay que buscar las adolescentes y los adolescentes, porque es un problema de los dos, porque las adolescentes no se embarazan solas, es un problema de dos. Entonces hay que dar educación, ¿verdad? Y eso no lo puede hacer solo el Ministerio de Salud, a menos que hiciéramos otro Ministerio de Educación solo para nosotros, para dar, ¿verdad?, educación a la población. Entre eso no tiene ningún chiste. Para eso existe el Ministerio de Educación, ¿verdad? Bueno, y la equidad, ¿verdad? La búsqueda constante de la equidad. No es desde ningún punto de vista justificable que los salvadoreños que nacen en cabañas por nacer ahí, ¿verdad?, con el solo hecho de nacer ahí, tengan una esperanza de vida 7 años menor que las que tienen las que nacen en Antiguo Bucatlán. Y eso es completamente injustificable, injusto, inequitativo. Entonces, la búsqueda de la equidad, ¿verdad?, consiste en identificar esas inequidades, ¿verdad?, identificar esas inequidades y solucionar esas inequidades, ¿verdad? ¿Por qué a las mujeres les pagan menos por el mismo trabajo que hacen los hombres? ¿Verdad? En la máquina, por ejemplo. Entonces, esas inequidades no pueden ser. Entonces, uno cuando identifica una inequidad, inmediatamente adquiere también el compromiso de solucionar la inequidad, ¿verdad? Es un compromiso ético. No puede uno identificar una inequidad sin intentar resolverla, a menos que uno se convierta en hipócrita, ¿no?, que se enconche y tenga un cuero duro. No puede ser, hay que solucionarla, hay que ver cómo, ¿verdad? Bueno, entonces también la APS hace énfasis en la promoción de la salud, que a veces se confunde con la prevención, ¿verdad? La prevención no es de la salud, ¿verdad? La prevención es de la enfermedad, ¿verdad? El ejemplo más típico para entender la diferencia son las vacunas, ¿verdad? Las vacunas son el ejemplo más claro de cómo se previene la enfermedad, ¿verdad? Es la actividad por excelencia de prevención, la vacunación, ¿verdad? Pero promover la salud es ir más allá de la curación y de la prevención, ¿verdad? Promover la salud significa educar a la población para que no se enferme, ¿verdad?, para que genere condiciones en el entorno que sean saludables, para que desarrolle su potencial de ser sano, de producir, de educarse, ¿verdad?, de tener una vida larga y productiva. Eso es promoción de la salud. Y no es solamente los estilos de vida saludables, porque esa es otra cosa que también, y eso es parte de, digamos, del modelo hegemónico que trata de hacer ver la promoción como los estilos saludables nada más,
que la gente no tome alcohol, que no fume, que haga ejercicio y que no coma comida chatarra. Y eso dicen es la promoción de la salud. Pero ocultan elementos fundamentales de la promoción de la salud, como la de estimular la organización comunitaria, como la identificación de los líderes y desarrollar las capacidades de los líderes para que reivindiquen el derecho a la salud de su comunidad. Eso es promoción de la salud. Pero como eso es peligroso, entonces eso no se estimula. Pero ustedes sí deben hacerlo. Bueno, y el proceso de determinación social de la salud, que ya lo hemos visto también con anticipación. Entonces, el abordaje de determinación social de la salud, que también ya lo vieron, que es este modelo de desarrollo. Depende de un modelo de desarrollo que nos dicen de que todos podemos llegar a ser como los Estados Unidos, como los países europeos, ¿verdad? Pero no nos dicen de que si de golpe y porrazo todos los países subdesarrollados o toda la población subdesarrollada pasara a ser desarrollada, necesitaríamos por lo menos 4 planetas Tierra, ¿verdad? Para producir tanta basura como producen los norteamericanos o los europeos, o para consumir tanto petróleo como consumen los norteamericanos y los europeos. Es un modelo que no tiene, es un espejismo, no es cierto que podamos alcanzar un modelo, no es cierto que podamos pasar de subdesarrollado a desarrollado con ese modelo de desarrollo. Entonces necesitamos otro modelo de desarrollo, ¿verdad? Un modelo que no necesita la minería metálica, que no necesita el petróleo. Ya la tecnología y la ciencia han desarrollado formas de energía que hacen innecesario que estemos consumiendo petróleo, ¿verdad? Ya podemos ocupar la energía solar para producir energía eléctrica y hacer las cosas que necesitamos con energía eléctrica. No se necesita petróleo, pero nos impiden el tener acceso a esa tecnología, porque quieren que sigamos consumiendo petróleo, porque es lo que genera ganancias, ¿verdad? Y los hace ricos y desarrollados, y nos convierte a nosotros y nos perpetúa nuestro subdesarrollo. Bueno, entonces la participación es una cuestión importante y fundamental, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. Esta es la declaración del Alma-Ata sobre lo que dice sobre participación. Dice: la participación, no es implementación de proyectos o beneficios de programas, es un compromiso comunitario en salud, ¿verdad? Es proactivo, no reactivo, ¿verdad? Busca las percepciones, aspiraciones y necesidades de la comunidad, es prioritario para la planificación de la salud, ¿verdad? Requiere de una estructura organizativa para que sea posible. Estas son cosas que se planteaban ya en Alma-Ata, ¿verdad? Estos son los Romanos 4 y 7 contenidos en la declaración de Alma-Ata. Esas 2 paginitas que les pido que lean, no les va a costar mucho, no van a tardar más de 20 minutos en leerlo. Y la firmaron todos los gobiernos de aquel entonces, se comprometieron. Entonces, la participación social, en resumen, es el desarrollo y fortalecimiento del involucramiento activo de la población y las comunidades en el proceso de toma de decisiones para la construcción de la salud. La gente debe decir, debe aportar, ¿verdad? Debe hacerlo junto con nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer para construir su salud? ¿Verdad? ¿A quiénes debe llegar? ¿Cómo debe hacerse? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer? Eso es importante, que la población trabaje con nosotros en esas cosas, ¿verdad? También lo es la elaboración de las políticas públicas. Nosotros, en todas las políticas que hemos hecho, hemos convocado a la población. Llevamos más de 400 actores comunitarios, ¿verdad?, que han participado en la formulación de las políticas de salud, en la política nacional, en la política de salud sexual y reproductiva, en la política de participación social, en la de salud local, en todas las políticas, ¿verdad?, ha participado la población y con sus actores. Entonces, bueno, esto vamos por el tiempo. La organización comunitaria necesita ser fuerte, pujante, cohesionada, independiente, ¿verdad? No necesitamos, no
No nos sirve una organización comunitaria débil, fragmentada, servil, utilizada. Eso no nos sirve, ¿verdad? Cuando se identificó la necesidad de una organización comunitaria y se pensó en una organización como el Foro Nacional de Salud, hubo mucho pleito porque todos querían que el Foro Nacional de Salud dependiera de la ministra, de la doctora Rodríguez en aquel entonces, ¿verdad? Y hubo un pleito tremendo al interior del Ministerio de Salud ahí, ¿verdad? En el que algunos decíamos, no debe depender de usted, le decía. Si depende de usted, el foro nos va a decir lo que usted quiere oír, ¿verdad? No nos va a decir lo que está pasando, sino que lo que usted quiere oír. Entonces no queremos eso. César Augusto Escalante Monge, el ministro de Salud que fue a Alma Ata, no lo conocí yo. Estábamos jóvenes, andábamos buscando nombres. Bueno, entonces decíamos que una organización, ¿verdad?, de este tipo no nos sirve. Queremos una como esta, ¿verdad?, que nos empuje, que nos diga cuando le estemos regando, que nos diga no es por ahí, van por mal camino, aquí tiene que irse, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, ¿verdad?, que nos oriente y que nos recuerde nuestro compromiso. Esto es una figurita para que ustedes recuerden, ¿eh? Es como un resumen y una guía para su trabajo. Aquí está la definición de participación social, ¿verdad? Y aquí está a través de qué categoría se construye la participación social, las posibilidades para la participación, los mecanismos para la participación, los contenidos de la participación y las capacidades de la participación. Las posibilidades son el marco legal. Nosotros diseñamos una política de participación social que es el marco legal para la participación. Los mecanismos para la participación, abrimos los espacios, los comités de Contraloría Social, las oficinas por el derecho a la salud, ¿verdad? Son todos estos elementos. La Comisión Intersectorial de Salud son los espacios para la participación, lugares donde la sociedad se puede reunir a discutir con otros sectores los problemas de salud, ¿verdad?, y a identificar esas causas que están detrás de la manera en que la gente se enferma y se muere. Para eso han sido diseñados. Entonces, esos son los mecanismos para la participación, los comités de gestión, ¿verdad?, departamentales y municipales, ¿verdad?, con participación de la comunidad, ¿verdad? Los contenidos son la participación significante, es decir, que no llegue la gente a decidir allí si quiere una letrina de hoyo o una letrina jabonera, ¿verdad?, sino que llegue a tomar decisiones que realmente le importan a la gente, ¿verdad? Eso es los contenidos de la participación, que son la toma de decisiones, la formulación de las políticas, la evaluación de los programas. Eso es lo que debe hacer la gente, la evaluación del desempeño de nuestro personal, ¿verdad? Y las capacidades. Las capacidades son los elementos técnicos y de gestión que se deben desarrollar en los actores: transparencia en el manejo de la información, planificación, elección de puestos de conducción, identificación y priorización de necesidades, conocimiento de la situación financiera. Todo esto debe conocerlo la gente para poder opinar con propiedad en los comités de Contraloría, en el buzón de sugerencias, en las oficinas por el derecho a la salud, ¿verdad? Eso es importante que la gente conozca, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, un eje transversal para todo esto es la organización comunitaria, ¿verdad? Entonces aquí está, que decíamos que necesitamos una organización comunitaria fuerte, pujante y cohesionada, para que formule, para que luche por la aprobación y el marco legal, para que fortalezca los espacios de participación, para que la participación sea significante, ¿verdad?, etcétera. No una organización débil y fragmentada. Entonces este es como una lapidita resumen, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando sobre participación, para que ustedes lo tengan ahí. Esto para quedar, ¿verdad? Y esto es una cuestión rápidamente
de cómo la manera en que nosotros pensamos de la salud condiciona qué es lo que hacemos. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, pensamos que la salud es la ausencia de enfermedad, entonces la participación no existe, sino que nada más una persona que llega a consulta y que atiende lo que el médico le dice, punto. Ahí no hay ninguna participación, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros concebimos la salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, entonces esto ya supone varias cosas. Por ejemplo, que hay que organizar a la comunidad para mejorar la prestación de servicios, que hay que coordinar los servicios y los programas en el interior del sector salud, ¿verdad? Que hay que hacer acciones conjuntas para eliminar factores de riesgo y proteger a los grupos vulnerables, ¿verdad? Pero el concepto de salud continúa evolucionando y hoy ya no solo es esto, sino que dice que es una condición humana que está socialmente determinada por el modelo de desarrollo y por los que se benefician con él. Si partimos de una definición como eso, entonces la comunidad busca, ¿verdad?, una participación activa en la toma de decisiones para influir en sus modos de vida y desarrollo. Si no hubiera sido por una participación como esta, ahí tuviéramos ya las compañías mineras explotando en cabañas y en estas cosas. Pero la concientización de la comunidad, y digo, nos vamos a enfermar si vienen las compañías mineras, se nos va a acabar el agua, se nos va a contaminar, no vamos a poder crear nuestro ganado, ni sembrar nuestras hortalizas, etc. Entonces, un involucramiento activo de la población para defender esos elementos, ¿verdad? Entonces, y la intersectorial ya se ve como una integración de sectores y sectores sociales, es decir, no solo el sector salud como aquí, ¿verdad?, dentro del sector salud, no solamente el sector salud, sino que también otros sectores y actores sociales, ¿verdad? Y las acciones que se hacen son acciones concertadas con todos estos actores para identificar, priorizar, planificar y evaluar, como hacemos en la jornada contra el dengue, que ahí va el alcalde, el ejército, la policía, la comunidad, los cuerpos de socorro, todo el mundo, y logramos contener la epidemia. Si fuéramos solo nosotros no lo lograríamos. Entonces, bueno, y esto es el Foro Nacional de Salud. El segundo pilar, la colaboración intersectorial, ya hablamos bastante de esto. Aquí está la parte de Alma Ata donde habla de esto. La Alma Ata no solo exhorta, sino que demanda el trabajo con sectores y lo identifica: educación, agua y saneamiento, agricultura, industria alimenticia, vivienda, comunicación, y pide un nuevo orden económico internacional, ¿verdad?, que se ponga en función de las comunidades. Entonces, bueno, nosotros hemos desarrollado la CISalud, decíamos, la Comisión Intersectorial de Salud, que es uno de los espacios de encuentro, también los comités de gestión departamental, municipal y local, que son una experiencia que no ha sido totalmente aprovechada, ¿verdad? Y allí los referentes que se manden deben de tener, ¿verdad?, una participación más intensa. Los comités de Contraloría Social que hay ahorita en todos los establecimientos de salud, ¿verdad? Y la integración en redes, ¿verdad?, no solamente el nivel 1, que son las unidades de salud, el nivel 2, los hospitales departamentales, y el nivel 3, los hospitales especializados, sino que una integración en redes, ¿verdad?, redes de la comunidad, redes de salud de la comunidad, redes de atención especializada como los ECOs especializados, la red hospitalaria, la red de emergencia, es decir, un funcionamiento en red más amplio que solamente el muy sector salud y que solamente los niveles de atención. Bueno, y el último pilar era el de la equidad, que es la demanda más revolucionaria que planteó en su oportunidad la atención primaria en salud, ¿verdad?, y que se refiere a las diferencias en el estado de salud entre países y al interior de los países, y en el acceso a la atención que está sujeta. Fíjense, Alma Ata dice, ¿no?, la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y por tanto motivo de preocupación común para todos los países. Eso se planteaba en 1978 y era peligroso entonces decir esas cosas, ¿verdad?
Al final, la desventaja en salud es consecuencia directa de la situación socioeconómica, del nivel de ingreso y de la situación geográfica. A veces es muy difícil que los trabajadores de salud se compenetren de esto, y todavía más difícil que se refleje en los programas y en las políticas de salud, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las resistencias que encontramos a la implementación de la APS? Primero, la renuencia a compartir el poder. El director de la unidad de salud no quiere que tomar las decisiones junto con la comunidad, quiere tomarlas él. El director del hospital tampoco quiere compartir la toma de decisiones con los delegados del Foro Nacional de Salud, quiere controlarlas él, ¿verdad? Entonces, y eso hace que sean renuentes a la crítica, que no escuchen a la comunidad, que no escuchen las demandas de salud de la gente, ¿verdad? Entonces eso va contra la atención primaria de salud, ¿verdad? Estas son algunas de las cuestiones, los principios, ¿verdad?, de la atención primaria de salud: responder a las necesidades reales de salud, el trabajo intersectorial, la participación, la rendición de cuentas, la justicia social, la sostenibilidad, la orientación hacia la calidad y los valores, ¿verdad?, que son que la salud, partimos de que es un derecho humano fundamental, que buscamos permanentemente mejorar la equidad y que practicamos la solidaridad, ¿verdad? Estos son resistencias que también se suman a las que ya habíamos, no voy a detener porque esta es otra cuestión muy importante, ¿verdad? ¿Cómo concebimos las políticas? ¿Qué acceso generan? ¿Verdad? ¿Y cómo se concibe la APS? ¿Verdad? Desde la óptica neoliberal y desde el planteamiento de las comunidades, ¿verdad? Desde la óptica del neoliberalismo, las políticas solo deberían servir para aliviar la pobreza, no para eliminarla, sino que solo para reducirla, ¿verdad? Para reducirla de tal modo que no nos avergüence entre otros países, ¿verdad? O que la podamos manejar sin que tengamos revoluciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? La política de las comunidades quiere erradicar la pobreza cambiando la estructura de poder, ¿verdad?, tomando decisiones conjuntamente, identificando las necesidades conjuntamente y tomando decisiones sobre eso, ¿verdad? Desde el neoliberalismo, el acceso, cuando hablamos de acceso universal, se refiere a acceso a los servicios, no acceso a la salud, porque para tener acceso a la salud hay que atacar las causas, hay que prohibir los plaguicidas, hay que llevarle agua a toda la población, ¿verdad? Hay que evitar la contaminación de las fábricas, ¿verdad? Entonces, eso es acceso a la salud, ¿verdad? No hay que prohibir los productos pirotécnicos, sino que solamente atender a los quemados, ¿verdad? No hay que prohibir los plaguicidas, sino que solamente hacer unidades de diálisis y trasplantes, ¿verdad? Entonces, una concepción diferente. La manera en que pensemos la salud, ¿verdad?, condiciona nuestra manera de trabajar, nuestra manera de accionar y nuestra manera de resolver los problemas de salud. Entonces, ¿verdad?, si en el modelo neoliberal la atención primaria es selectiva, de canastas básicas, de paquetes básicos, ¿verdad? Desde las comunidades la atención primaria de salud es integral, la salud es un derecho y el acceso que buscamos es un acceso universal a la salud, y la cobertura que buscamos es una cobertura universal de la salud, sin barreras económicas, sin barreras geográficas, sin barreras culturales. Esa es la salud que buscamos. Entonces, esto es un poco la cuestión de, fíjense que poquito después de 1978, que se firmó la declaración, el mismo UNICEF planteó la atención primaria en salud selectiva, porque dijeron, no, llevar atención primaria en salud, como lo que acabamos de firmar, es demasiado caro, ¿verdad? Y además políticamente inviable, porque afecta el capital y afecta la ganancia. Entonces mejor hagamos una APS más chiquita, ¿verdad? Y entonces por eso hicieron la atención primaria en salud selectiva, que solo tenía 4 programas: el control del crecimiento infantil, la rehidratación oral, la lactancia materna y la vacunación. Solamente eso tenía. Entonces era el paquete y dijeron, esto es la atención primaria en salud. Entonces desvirtuaron completamente todo el planteamiento que hizo
alma ata y lo redujeron a esto. Después, cuando la gente comenzó a protestar, le agregaron estas tres cosas, ¿no? Los suplementos nutricionales, ¿verdad? Los nutrientes, ¿cómo se llaman, Beatriz? Micronutrientes, ¿verdad? Entonces dijeron, no, es suficiente, no hay que darle comida a todo el mundo, suficiente con que le pongamos vitamina A al azúcar, suficiente con que le pongamos yodo a la sal, suficiente con que le pongamos hierro. ¿A qué le ponemos hierro? A la harina, ¿verdad? Con eso es suficiente, ¿no? Es necesario que todos coman los micronutrientes, ¿verdad? Entonces es un paquete básico. Entonces nosotros no queremos una salud de paquete básico, queremos que la gente tenga acceso a todo lo que la sociedad y que la ciencia y la técnica ponen al alcance de la gente, ¿verdad? De esa salud se trata. Entonces hicieron cálculos, ¿verdad? El mismo UNICEF calculó, dice, que con solo estas 4 cositas, que son métodos baratos y relativamente simples, los padres de familias podrían salvar la vida de 20.000 niños y niñas en el mundo, y que había que conformarse con, solo aquí nacen 100.000 todos los años. Ahí es el nivel mundial. Entonces, resumiendo, son 4 pilares básicos, ¿verdad? La organización comunitaria, la participación social, el trabajo intersectorial y la búsqueda constante de la equidad. Y hay que sacarse de la cabeza que la atención primaria de salud es el primer nivel de atención. Ustedes pueden hacer educación comunitaria en los 3 niveles de atención y además en la comunidad, ¿verdad? Ustedes pueden organizar a la gente en todos los niveles de atención. Se puede hacer promoción de la salud en todos los niveles de atención. Entonces, atención primaria de salud no es el primer nivel de atención. La organización del sistema que se hace en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel es una cosa. Y la atención primaria de salud es una concepción, no un nivel de atención. Es una manera de entender la salud, ¿verdad? Eso es importante, que con eso que nos aprendiéramos todos, yo me sentiría feliz. Y con que leyera la declaración de Atlanta. Entonces, el modelo teórico de funcionamiento nos ha demostrado que el 85% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel de atención, ¿verdad? Y que entonces solamente un 15% es lo que requieren atención especializada y solamente un 5% necesitan hospitalización. Pero para que esto sea cierto, tenemos que hacer funcionar, ¿verdad? Nuestros ECOs, tenemos que hacer funcionar nuestra organización comunitaria, tenemos que desarrollar capacidades de los líderes de la comunidad. Si no, es que nos estamos dando paz y todo se nos llenan los hospitales y no funcionan, ¿verdad? Para que el modelo funcione, hacen falta médicos y enfermeras integrales, ciertamente, ¿verdad? No los médicos que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Como el doctor Alcides y el otro, ¿cómo se llama? Ramos, que yo ayer dijo también. Bueno, si los trabajadores de salud promueven la participación seriamente, identificarán limitantes para construir salud y los grupos que pueden contribuir a mejorarlos. Entonces, el respeto y la colaboración intersectorial es un resultado inevitable de eso, ¿verdad? Y la importancia de que se trabaje con la equidad. Eso hace mejorar la salud sensiblemente, aun cuando haya pobreza, como lo hemos demostrado aquí en El Salvador y otros países como Kerala en la India, China, Sri Lanka, que aún sin dejar de ser pobres, mejoraron consistentemente la salud de su mente, con medidas contenidas en la atención primaria de salud, ¿verdad? Bueno, entonces estos son algunos retos, ahí se los vamos a dejar. Esto es una cuestión importante. Nosotros estamos evolucionando de un sistema de salud que estaba centrado en la enfermedad a un sistema de salud centrado en la salud, ¿verdad? En un sistema que se centraba en la ganancia a un sistema que se centra en la garantía del derecho a la salud, de un sistema que era disciplinar a un sistema que es multidisciplinar, o sea, no es solamente el médico,
no solamente la enfermera, necesita los promotores, los laboratoristas, los químicos farmacéuticos. Es un sistema realmente multidisciplinario, ¿verdad? De un sistema centrado en el sector salud a un sistema que requiere la intersectorialidad, de un sistema que solamente se enfrenta a las consecuencias, que son las enfermedades, a un sistema que también interviene en las causas de la enfermedad, de una cuestión puramente tecnocrática a una cuestión más incluyente con el resto de la población, ¿verdad? De una situación que trata de ver todas las cosas de una misma manera a una cuestión que identifica la diversidad de situaciones que se presentan, la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad de las comunidades, la diversidad, etc. De una participación instrumentalizada y manejada a una participación auténtica, una participación autónoma, ¿verdad? Y esto, para terminar, es la gráfica del coeficiente de Gini. ¿Alguien ha oído hablar de esto? El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad, ¿verdad? Este indicador se mide entre 0 y 1, ¿verdad? Mientras más cerca a 0 está, es más equitativo el país. Mientras más cerca de 1 está, el país es más inequitativo, ¿verdad? Entonces, esto era lo que a nosotros nos entregaron en los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Un coeficiente de Gini de 0.48, más o menos a la mitad, ¿verdad? El Salvador, junto con Guatemala y México, eran los países más inequitativos del continente. Desde entonces hasta 2016, el coeficiente de Gini se ha reducido de 0.48 a 0.36, ¿verdad? Desde 2008 hasta 2016, ¿verdad? Esta reducción, este avance hacia la equidad, ¿verdad? Este avance hacia la igualdad, ¿verdad? Se ha posibilitado por la implementación de los programas sociales que han contribuido a reducir la desigualdad. Parte de estos programas sociales es la reforma de salud, igual el paquete escolar, el paquete agrícola, todo el vaso de leche y todo esto que ustedes han oído hablar. Esos programas han contribuido a reducir la desigualdad y a hacer más saludable a nuestros niños, ¿verdad? Aquí están los grandes momentos. Este fue cuando suprimimos las cuotas voluntarias en 2009. El desplazamiento de los equipos comunitarios fue a esta altura en 2010. La ley de medicamentos, bueno, 2009-2010, la ley de medicamentos comenzó a operar en 2012, ¿verdad? Son los grandes momentos. No es tampoco que queramos decir de que la equidad ha mejorado solamente por las acciones de la reforma de salud, ¿verdad? Todos los otros programas han contribuido a ello. Entonces, esta es la última, creo, ¿sí? Lámina, así que les agradezco mucho su atención. Esperamos que estos elementos les sirvan para que ustedes puedan desarrollar un mejor trabajo en su comunidad, ¿verdad? Y cualquier duda, estamos ahí a la orden. Siento no poder quedarme para contestar preguntas ahorita, pero ya entonces, muchas gracias por todo.